que será el ponente de la intervención, luego que la compañera Ingrid Carmona haga la presentación del profesor. ¿Con quién tenemos el gusto hoy, Ingrid? Sí, bueno, antes de darle paso a nuestro próximo ponente, el profesor Ramón Grosfover, vamos a darle primero un saludo a quienes están conectados con nosotros a través de la plataforma YouTube. Los compañeros de los Derechos Humanos de Colombia, en la persona de Milagros Tiapa, están también del Movimiento de Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos, la compañera Emma Ramírez, del Movimiento Solidaridad con los Pueblos y Gobiernos del ALBA, quienes nos están retransmitiendo en este momento, y Hermanos del País Vasco, en la persona de Estefano. Muchísimas gracias. De igual manera se conectó el compañero de Bélgica como quien felicita la actividad. En este sentido, bueno, vamos a darle la palabra al compañero Ramón Grosfover, quien es sociólogo estadounidense nacido en Puerto Rico. Pertenece al grupo Modernidad y Colonialidad, quien se desempeña en la Universidad de California en Berkeley. Adelante, profesor Grosfover. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias también a Fernando y a Ingrid en particular por esta iniciativa. Muchas gracias al PSUV por estar al día con todos estos debates y todas estas discusiones que son fundamentales a la hora de producir una práctica política antiimperialista. Yo quiero, como tenemos poco tiempo, voy a ir a decir muy rápidamente sobre una serie de temas, algunos ya de alguna manera tocados por los ponentes antes de mí. En primer lugar, yo creo que hay que ubicar el momento histórico en que estamos. Yo creo que ese momento histórico, desde mi punto de vista, hay tres temporalidades sistémicas que entran en una crisis profunda en este momento histórico, sobre todo a partir del 2020. La primera temporalidad sistémica de esta civilización de muerte en que hemos estado desde más de 500 años. Tenemos una temporalidad que va de 1973 al 2020. Esa es la temporalidad del neoliberalismo. El neoliberalismo ha entrado en una crisis profunda, sobre todo con la emergencia de la pandemia, pero ya desde antes se venía viendo esta crisis con los movimientos populares que se han levantado contra el neoliberalismo en el mundo. Y para empezar, el movimiento en Chile, que tenemos que recordar que fue clave porque Chile, como conocemos, fue como el modelo del neoliberalismo, donde comienza ese proyecto y ese modelo de capitalismo salvaje, de gestión del capitalismo, con la dictadura de Augusto Pinochet. Y fíjense cómo el pueblo de Chile se ha levantado en contra de ese modelo. Pero no es solamente en Chile, esto es a escala global. Es decir, hay una crisis de ese modelo y se ejemplifica con la pandemia, porque con la pandemia hemos visto que los países que han seguido el modelo neoliberal son los que están en el peor estado con respecto al tema de número de fallecidos y número de personas contagiadas por el virus. Y los estados que han estado de alguna manera fuera del circuito de esas políticas suicidas neoliberales están en una mejor situación. Entonces, claro, yo no tengo tiempo de elaborar esto, voy a lanzar así muy rápidamente estos temas. Yo tengo videos online que pueden ver donde elaboro con más profundidad esto. El segundo ciclo que entra también una crisis profunda y es una crisis terminal. Cuando digo crisis terminal, no estoy diciendo que desapareció esta crisis ya esta noche o que desapareció en el 2020, sino crisis terminal, estoy hablando de las tendencias. Imaginémonos una campana, una gráfica con una campana, pues imaginémonos que está en la campana, en el otro lado de la campana, en la parte más baja, cuando está en crisis terminal, un proceso sistémico, lo que no quiere decir que desaparece ya, sino que va en decadencia y va en proceso de su propia extinción, de su propia destrucción.
Entonces, tenemos un segundo ciclo, que es el ciclo de la hegemonía estadounidense en el sistema mundial, que es el ciclo que va de 1945 al 2020. En el 2020 ya termina de una vez y por todas ese ciclo. Primero, porque Estados Unidos es el epicentro de una gran depresión a escala mundial. Segundo, porque Estados Unidos dejó de ser en el 2020 la primera economía del mundo. Ya China se constituye en la primera economía del mundo. Y tercero, porque Estados Unidos es el epicentro de la pandemia. El país con la mayor número de personas contagiadas y de personas fallecidas. Y Estados Unidos, recordemos que está no en una segunda ola como en muchos países. Estados Unidos está todavía en la primera ola, que no ha terminado, no ha parado. Estados Unidos sigue en esa primera ola y no ha parado, sigue subiendo los números. Entonces, el tercer ciclo, temporalidad sistémica, que entra también en crisis ya profunda y terminal, es el ciclo civilizatorio de 500 años, de 520 años o más, que va de 1492 al 2020. Y es que tenemos una situación de desastre ecológico, de privilegio del capital sobre la vida, donde está en cuestión la vida no solamente humana, sino la vida en el planeta Tierra. Y la pandemia es como un recuerdo de ese problema. La pandemia es como un llamado de atención de hacia dónde va esto. Entonces, estoy hablando de cómo se conjuga en el 2020 tres crisis sistémicas: crisis neoliberal, crisis de la hegemonía estadounidense y crisis civilizatoria en un mismo momento, ¿no? O sea, en un mismo momento. Estamos ante una gran depresión mundial. Esto no es una recesión. El término recesión es un término eufemístico que usa la prensa del imperio para tapar un poco la situación, pero la situación es gravísima. Estamos hablando de la entrada de un nuevo ciclo de depresión, como la depresión de los años 30 del siglo pasado. Y como ya se ha dicho antes, ya sabemos lo que pasa en esos momentos, donde el capitalismo resuelve sus crisis a través de guerras, a través de la destrucción planetaria. Entonces, fíjense cómo con la crisis neoliberal, ya el 1% del 1% están planteándose sus distopías globales. Fíjense, léanse que está online lo que llaman el nuevo reinicio, el New Reset del Foro Económico Mundial de Davos, donde ahí ellos planean sus distopías mundiales y donde ya ahí están hablando, o sea, ya están asumiendo, por ejemplo, cosas como la crisis ecológica, pero la crisis ecológica para ellos no es que el capitalismo ha destruido, etcétera, etcétera. La crisis ecológica para ellos es, y están reciclando nuevamente las teorías malthusianas del siglo XIX, que hay muchos seres humanos, hay demasiados seres humanos. Entonces, de ahí que vienen distopías de las cuales Iñaki mencionó, hay muchos seres humanos y claro, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues que hay que de alguna manera eliminar una parte de la humanidad. Ya esta es una de las conclusiones más radicales para poder salvar el planeta Tierra de la crisis ecológica. O sea, es una versión de capitalismo ecológico genocida, ¿no? Malthusiana, camuflajeada bajo un discurso ecologicista, ¿bien? Y se están preparando para la crisis ya terminal del neoliberalismo. Están hablando ya de distopías con capitalismo digital, con control de una manera brutal de la vida de la gente a través de las nuevas tecnologías. Están hablando de este llamado capitalismo ecológico que busca destruir una parte de la humanidad porque habemos demasiados seres humanos, cosas por el estilo. O sea, son escenarios terroríficos lo que están planteándose, con un lenguaje que, si ustedes lo leen, pareciera progre, pareciera una cosa como progre, pero cuando empiezas a escarbar y a mirar lo que están diciendo y lo que se están planteando, en ningún momento se cuestionan el sistema. Lo que se están cuestionando es cosas que tienen que ver con cómo ellos se reciclan,
como una élite del 1%, ¿no?, de capitalistas transnacionales, y cómo se reciclan en medio de esto para salvar el sistema y salvarse ellos. Entonces, de eso es que se está discutiendo en Davos, y no perdamos esto de vista con retórica bonita, ¿no? Y entonces, la emergencia de China plantea también, desde el punto de vista ya de un imperialismo que no es que el imperialismo es un tigre de papel, como decíamos en los años 60 y 70, es que el imperialismo es un tigre herido de muerte. Cuando hablamos de un tigre herido de muerte, cuidado, porque la reacción puede ser brutal. Entonces, eso nos lleva a posibles escenarios que mencionaba Iñaki, de una catástrofe nuclear, de un intento que se conjuga con esta idea de que hay muchos seres humanos y hay que eliminar una parte de la humanidad para salvar la vida en el planeta. Y, o sea, ideas que tienen un carácter, vamos a poner así, genocida hitleriano, para ponerle un nombre, hitleriano, de Hitler, donde para ellos hay demasiados seres humanos dispensables que habría que sacar del medio para salvarse ellos, salvar el sistema y salvar lo que ellos llaman la vida. Una cosa, una falacia, ¿no? Y entonces tenemos un aspecto que yo quisiera poner aquí en la mesa, porque yo, como sujeto colonial dentro del Imperio Americano, puertorriqueños, ya sabemos, somos una colonia americana y estamos dentro del imperio en una lucha por la descolonización del imperio mismo, junto con otros grupos que son catalogados como racialmente inferiores. Nosotros vemos el imperialismo de una manera un poco distinta a ustedes, no porque sea diferente, sino porque miramos aspectos que muchas veces en el sur global se pierden de vista. Y es que nosotros todos los días vivimos la supremacía blanca, la tenemos de frente. El sur global también lo vive. El sur global vive los efectos de ese imperialismo de supremacía blanca. Pero como aparece más como sistema de dominación geopolítica, militar y de sistema económico, la parte racial muchas veces se nos queda de lado. Y cuando vivimos dentro del imperio, eso se nos hace muy evidente, de que para esta gente el resto del mundo son seres inferiores, no son seres iguales a ellos. Y por tanto hay una arrogancia imperialista racista que está imbricada con las lógicas capitalistas imperialistas que no podemos perder de vista. Porque lo que vive, por ejemplo, Venezuela, lo que vive Cuba, lo que vive Irán hoy, lo que viven muchos países del mundo, es la arrogancia imperialista, capitalista, pero racista también. Y ese aspecto muchas veces se pierde de vista. Entonces, quiero llamar la atención a que en Estados Unidos hay dos modelos de supremacía blanca. Está el modelo de hagamos la América blanca grande otra vez, let's make America great again, que es el slogan y el lema de Trump, que es volver a los años del apartheid americano, Jim Crow del sur de los Estados Unidos, etcétera, y como revertir la historia otra vez hacia allá. Y tenemos la versión de supremacía blanca, que es el liberalismo multicultural. El liberalismo multicultural crea mucha confusión y quiero llamar la atención a esto en este foro porque el liberalismo multicultural nace luego de las enmiendas a la Constitución americana en el año 64 con la lucha de derechos civiles, donde se hace una enmienda a la Constitución y se conquista la igualdad formal de los ciudadanos dentro del imperio. Pero esa conquista formal no fue que al otro día la América imperialista, racista, dejara de ser racista, sino que al otro día reformularon o actualizaron sus discursos racistas y sus metodologías racistas. Y en lugar del apartheid puro y duro que había en los años 50 para atrás, se inventan un nuevo sistema de nuevas formas de apartheid, que es el multiculturalismo liberal. El multiculturalismo liberal no es otra cosa que reconocer de manera superficial las identidades
de los grupos inferiorizados racialmente y darle un rostro multicultural a la supremacía blanca a nivel del Estado, donde vas a tener ahora un rostro negro o un rostro latino o un rostro asiático administrando el Estado de la supremacía blanca imperialista, capitalista global, para darle un rostro multicultural sin que cambie nada. Es decir, las poblaciones representadas por estas élites que le llamamos acá honorary whites, blancos honorarios, que son élites negras, latinas, asiáticas, etcétera, que las meten allí como ministros del gabinete de gobierno del Estado imperialista, pues crea mucha confusión, porque hay mucha gente en el mundo que se cree que ahora pues se acabó el racismo o se acabó el imperialismo, porque ahora viene Biden con una vicepresidenta negra o porque ahora pone de ministro de defensa un negro. Por favor, no nos confundamos. Esto es estrategias ya viejas, y esta estrategia, esta división dentro del imperio entre las viejas formas de apartheid tipo Trump y las nuevas formas de apartheid tipo Biden o tipo George Bush no están organizadas en relación a partido republicano o partido demócrata. Estas divisiones están al interior de los dos partidos. Dentro de los demócratas hay gente como Trump y dentro de los republicanos hay gente como Biden y Obama. Es decir, hay multiculturalistas liberales dentro de los republicanos y hay la forma de supremacía blanca de tipo Trump dentro del Partido Demócrata. Entonces, esto es una cosa que cruza los partidos. ¿Por qué emerge la supremacía, la forma de supremacía blanca liberal multicultural? Porque se dieron cuenta las élites blancas estadounidenses que la demografía va en contra de ellos. Las minorías vamos a ser las mayorías en cuestión de 15, 20 años. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Censo de Población de los Estados Unidos. Por eso la obsesión que tenía Donald Trump con el muro en la frontera, porque quiere detener de alguna manera el crecimiento de las poblaciones no blancas. Los latinos somos las poblaciones de mayor crecimiento dentro del imperio y por tanto estamos hablando de una situación donde la élite blanca se da cuenta que si siguen las viejas políticas del apartheid tipo Trump, la polarización que va a generar es tal que pone en peligro sus intereses. Entonces ahí viene el programa liberal multicultural para apaciguar y pacificar a las poblaciones inferiorizadas racialmente, superexplotadas dentro del imperio, para así tenerlos, en el término de Gramsci, producir hegemonía en esas poblaciones, porque hay un representante de su comunidad de ministro de tal o cual cosa. Entonces, ese tipo de estrategia es una estrategia más inteligente como forma de supremacía blanca imperialista capitalista que la forma Trump, porque es una forma de buscar consentimiento de las poblaciones inferiorizadas y superexplotadas racialmente dentro del imperio. Entonces, el problema y el dilema que creó Trump era que él volvió a intentar reciclar las viejas formas de apartheid en un contexto donde ya la demografía del país no da para eso. Y entonces creó una situación donde sacó de los armarios a todas las milicias supremacistas blancas, a todos los militantes supremacistas blancos de este país, y entonces creó una confrontación que desde el punto de vista imperial en decadencia, que saben ellos que están en decadencia, los pone en una situación de debilidad frente al mundo. Entonces, por eso la administración Biden viene a intentar pacificar los conflictos internos para hacer que el tigre herido de muerte intente revivirse de cara a sus políticas imperialistas en el mundo. Porque hay una dialéctica y una correlación inversa entre conflictos dentro de Estados Unidos y decadencia de la política exterior imperialista. Mientras más conflicto interno, más problemas tienen de ejercer sus políticas imperialistas porque tienen que dedicar atención a los problemas internos. Y viceversa, mientras más pacificado el país,
más fuertes están para sus políticas agresivas imperialistas. Entonces, Biden viene a poner orden interno, a intentar poner orden interno. ¿Cuál es el límite de eso? Que es imposible que ponga orden interno. ¿Por qué? Porque las milicias supremacistas blancas no van a volver al armario. Están ya fuera del armario, están en la calle, están armados y representan un desafío ahora mismo dentro de Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos está en una situación al borde de una guerra civil. En la medida en que la Gran Depresión se profundice, aquí van a haber ejércitos de supremacistas blancos demandando la independencia de los estados del gobierno federal americano bajo discursos racistas y discursos supremacistas blancos. Entonces, digo esto porque el escenario que tiene el imperio en los próximos, en esta década, es muy serio y muy profundo, porque aquí puede ocurrir dos cosas. Para evitar una guerra civil, pueden generar un desastre humanitario de una guerra en el mundo, ¿no? Porque así intentan unificar dentro del país frente a un enemigo exterior. Y eso plantea en un tigre herido de muerte, el imperialismo como tigre herido de muerte, ese conflicto interno de potencial de guerra civil puede empujarlos más hacia una política militarista agresiva, como describía Iñaki en su intervención, hacia el mundo, una política de desastre, de guerra, etcétera, como solución desde muchos puntos de vista a el problema de la crisis sistémica en que están metidos. Y por otro lado, el otro ángulo de la moneda es que no es posible en este momento, en una crisis depresiva como la que están y con una debilidad tan fuerte de los discursos de izquierda dentro del imperio, que haya una salida de izquierda dentro del imperio a la crisis. Por el momento, lo que está viéndose es que las clases blancas trabajadoras están comprando el discurso de la extrema derecha, que siempre digo que los fascistas son los bomberos del capitalismo. Los fascistas siempre aparecen en momentos de crisis depresiva a apagar el fuego que ha creado el sistema. Y claro, ¿a qué vienen? Vienen a desviar la atención de las clases obreras blancas metropolitanas, europeas y americanas, para que en lugar de canalizar su descontento contra el sistema, canalizarlo a través de discursos racistas contra un grupo inferiorizado racialmente de trabajadores en peor situación que ellos. Entonces, es una política de divide y vencerá, donde en situaciones de crisis como la que estamos, el fascismo viene a apagar el fuego, creando más divisiones a través de discursos racistas entre la clase trabajadora. Y por eso tenemos una parte enorme de las clases obreras blancas, europeas y americanas en este momento, mientras hablamos, apoyando opciones y salidas de tipo fascista, apoyando líderes demagogos fascistas, con discursos extremadamente racistas, que es como los movilizan, islamófobos en el caso de Europa y antinegro y antilatino en el caso de Estados Unidos, pero islamófobo también en Estados Unidos. El tema de la islamofobia, el tema del racismo antinegro, antiblanco, antilatino, todo eso viene con fuerza y es el caldo de cultivo de la extrema derecha. Entonces, la administración Biden enfrenta unos retos domésticos y unos retos internacionales que yo sinceramente no veo que pueda solucionar ninguno de esos desafíos. Y lo que se ve venir ante la ausencia de un movimiento de izquierda fuerte dentro del imperio es que la agresividad del imperio se intensifique en términos internacionales. Mientras más cae el imperio, más este discurso supremacista blanco se consolida y más de alguna manera alguien multiculturalista, liberal, globalista del capital financiero, un cuadro de ese capital financiero como Biden, va a tener que responder a las necesidades de cómo de alguna manera detener el avance de China,
cómo de alguna manera detener la caída en picada del imperio y cómo entonces, cómo hacer eso. Y por tanto, ahí es donde viene el peligro que señalaba Iñaki de políticas guerreristas, aventuras militaristas, imperialistas, que a su vez están imbricadas con la forma de acumulación de capital que tiene el imperio hoy, porque el capital financiero está imbricado con el complejo militar industrial y son, como dice Iñaki, una industria de muerte, que viven de guerra y que de no haber guerra ellos pierden. Entonces, el tema de la guerra cumple también el objetivo de eliminar una parte de la humanidad tusiana, pero cumple también un objetivo que tiene que ver con intentar destruir la competencia a nivel imperial y intentar también consolidar el poderío o recuperar de alguna manera la caída del imperialismo estadounidense. Yo creo que esa estrategia está abocada al fracaso, pero en situaciones así no podemos asumir racionalidad o una lógica racional de un tigre que está herido de muerte. Tenemos que prepararnos para, en ese sentido, lo peor. Y ahí es donde viene la necesidad de una alianza antiimperialista, y con esto termino, una alianza antiimperialista a escala global, de cara al momento en que estamos, que de alguna manera nos ayuda a coordinar las luchas y la solidaridad que se requiere el momento. Ese 1% del 1%, ellos están coordinados a escala global. Fíjense que están reunidos en Davos para planear sus distopías. Nosotros tenemos que hacer lo mismo desde abajo y tener un internacional antiimperialista. Ese internacional antiimperialista tiene que ser hoy, en el siglo XXI, epistémicamente diversa. Es decir, no podemos reproducir el esquema eurocéntrico de que solamente un punto de vista es el que puede ser antiimperialista. Y digo eso porque, bueno, pongo de ejemplo países antiimperialistas que no necesariamente tenemos la misma cosmovisión o la misma ideología, pero que son antiimperialistas, que son solidarios y lo han demostrado en Venezuela, como la República Islámica de Irán. Y habría que tener diversidad epistémica para producir pluriversos, no universalismo, no uno que define para todos qué es realidad, qué es verdad y qué es lo mejor para todos, sino tener pluriverso, un antiimperialismo pluriversal donde entre todos decidamos para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para todos. Y para eso necesitamos tener diversidad epistémica, respetando los puntos de vista de cada cual, por supuesto, pero tiene que haber diversidad epistémica. Tenemos que hacer un frente amplio antiimperialista que sea inclusivo de los pueblos del mundo, los pueblos indígenas, los pueblos musulmanes, los pueblos budistas, los pueblos Latinoamérica, etcétera. O sea, tenemos que tener, ahí viene lo de una patria grande internacional, ya no solamente latinoamericana, que tenemos que construir frente a ese tigre herido de muerte que es un peligro para la vida y la humanidad. Entonces, bueno, con esto me detengo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al profesor, al intelectual Ramón Grosfoguel. Desde Venezuela queremos decir que acompañamos la legítima lucha por la descolonización del hermano pueblo de Puerto Rico. Vaya nuestro saludo y nuestra solidaridad con quienes anhelan la independencia de Puerto Rico. Ha dicho el profesor Grosfoguel que existe una crisis con 3 temporalidades y procesos yuxtapuestos: crisis neoliberal, crisis de la hegemonía estadounidense y crisis del modelo civilizatorio. Igualmente ha dicho que allí radica el peligro de la política guerrerista del imperialismo. Una segunda idea que queremos destacar de la intervención del profesor es que una reflexión desde el sur global invita a pensar la existencia del racismo como un elemento consustancial al imperialismo estadounidense. Y frente al mayor control social y la amenaza de la vida, se demanda un internacionalismo antiimperialista y anticapitalista, ha sentenciado desde Puerto Rico el hermano y profesor Ramón Grosfoguel. Por último, ha planteado una idea, Ingrid, que ha sido una constante
desde la realización de los encuentros y congresos internacionales realizados en el 2019 en la República Bolivariana de Venezuela y el ciclo de foros Nuestra América en los planes del imperialismo, ha refrendado el profesor Grosfoguel la urgente necesidad de avanzar en una construcción de una plataforma de la unidad antiimperialista, de una primera internacional antiimperialista del siglo XXI, capaz de recoger la diversidad epistémica y multicultural de nuestros pueblos en la actualidad. Creo que con eso estamos cerrando porque, bueno, algunos ponentes no han podido conectarse por diversas razones. Agradecemos todos los conferencistas su participación. Vamos a pasar ahora al ciclo de preguntas y respuestas y allí la compañera Ingrid Carmona tendrá bien decirnos quiénes son los participantes. Sí, previo a